Hoy quiero hablar también de algo que es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, porque con mucha frecuencia vivimos sin ser conscientes de que estamos constantemente tomando decisiones. Nuestra vida es una vida de tomar decisiones permanentemente. Lo que pasa es que muchas de las decisiones las tomamos prácticamente sin darnos cuenta que estamos teniendo que tomar decisiones, porque son absolutamente intrascendentes en nuestra vida. Como por ejemplo cuando me levanto y pienso, ¿qué voy a vestir? ¿Cómo me voy a vestir hoy? Estoy tomando una decisión y me visto según la decisión que tome. O por ejemplo, la mayoría de amas de casa tenéis siempre que estar planteándoos ¿qué voy a hacer hoy de comer? Pero son decisiones que estamos tan acostumbrados a tener que tomarlas que ni nos damos cuenta. Pero hay decisiones que son más importantes y que tenemos que reflexionar acerca de la decisión que vamos a tomar, porque eso va a condicionar el resto de nuestra vida. Por ejemplo, cuando llega el momento que tengo que elegir yo con qué mujer me voy a casar o una mujer con qué hombre se va a casar, es una decisión muy importante que va a condicionar el resto de su vida. O por ejemplo, si me voy a comprar una casa, tengo que tomar una decisión. Voy a pedir un préstamo hipotecario y voy a tener que estar 15, 20, 25, 30 años pagando. Voy a poder pagar, hacer frente a la hipoteca. Tengo que tomar una decisión que va a condicionar mi vida, porque no es lo mismo poder vivir en una casa que luego venga el desahucio y te veas debajo del puente. Es decir, que va a ser una decisión importante que va a condicionar el resto de tu vida. Pero hay una decisión que no solo afecta a nuestra vida presente, sino que afecta a nuestra vida eterna. Y esta decisión tiene que afectar el resto de nuestras decisiones. Y la cuestión que me enfrenta a tener que tomar la decisión más importante de mi vida, porque va a condicionar todas las demás decisiones que tome en la vida y va a condicionar mi futuro eterno, se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20, que dice: esto es Dios hablando a través de Moisés. Dice Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él. Pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, gracias Señor, porque tú pones delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y tú, Señor, quieres que escojamos la vida y la bendición, pero no nos obligas. Por eso yo te pido, Señor, que en este día tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra y nos ayudes a escoger la vida, nos ayudes a escoger la bendición, nos ayudes a escoger el hacer tu voluntad para que nos vaya bien en esta vida y en la eternidad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones correctas en nuestra vida. Danos en este momento oído atento a tu voz, Señor, que podamos oír tu voz. Señor, yo te entrego todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Y te pido que yo solo sea, Señor, la trompeta que hace sonar tu voz. Que yo solo sea, Señor, tu boca, que tú puedas hablar a través de mí, Señor. Ayúdame, Señor, a oír tu voz y a poder transmitir tu palabra a tu pueblo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor, yo reprendo toda obra perversa de las tinieblas.
Reprendo todo espíritu inmundo, ato todo principado, potestad y autoridad de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea recibida, que quiere, Señor, hacer que las almas permanezcan cautivas. Yo los reprendo, los ato y los echo fuera de este lugar. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido, Espíritu Santo, que traigas vida a nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que desciendas y nos toques y nos ministres con el poder y la autoridad del nombre de Jesús, Señor, para que podamos ser impactados por tu palabra y no salgamos igual de este lugar, en el nombre de Jesús. Esta es la decisión más importante que vamos a tener que tomar en nuestra vida. Más que la esposa o el marido que vayamos a escoger. Más que la casa que vayamos a comprar. Más que cualquier otra decisión. Esta es la decisión más importante que vamos a tener que tomar en nuestra vida. Porque va a afectar nuestra vida en el presente. Va a condicionar todas las decisiones que tengamos que tomar en el futuro, pero además va a condicionar cuál va a ser nuestro destino eterno. Algunos cristianos piensan que tomar esta decisión es el punto inicial y el punto final, que una vez que yo he tomado la decisión ya está todo hecho. Creen que es el punto inicial porque cuando se nos presenta el Evangelio hemos tenido que tomar la decisión de seguir nuestra vida dándole la espalda a Dios, ignorando su voluntad, o aceptar el plan de salvación, el plan que Dios ha establecido para poder salvarnos y entregarle nuestro corazón para que reine en nuestras vidas. Algunos creen que este punto inicial es también el punto final. Creen que una vez que has hecho la oración aceptando a Jesús en el corazón, ya está todo hecho. Algunos piensan incluso que pueden vivir como les dé la gana, que ya tienen la salvación. Pero eso está muy lejos de la realidad. Moisés, escribiendo estas palabras de parte de Dios, dice que Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, para que escojamos nosotros. Dios no te va a imponer la vida o la salvación, ni te va a imponer la condenación. Él pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Él nos dice, escoge pues. Es decir, es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que escoger entre la vida y la muerte. Nosotros tenemos que escoger entre la bendición y la maldición. Y Moisés no solo se queda ahí en decirnos esta verdad de que nosotros tenemos que escoger, sino que Él nos dice cómo podemos escoger la vida y la bendición. Porque no se trata de decir simplemente, yo escojo la vida y la bendición. Porque las palabras se las lleva el viento. Tampoco se nos dice que para escoger la vida y la bendición tengamos que hacer una oración. Moisés dice claramente que para escoger la vida y para escoger la bendición tenemos que amar a Dios. Y se demuestra que amamos a Dios atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él. Esto está en los versículos que he leído, no me lo estoy inventando. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Atender su voz y seguirlo a Él quiere decir obedeciéndolo en todo y viviendo conforme a su voluntad. Y quiero hacer notar que los verbos amar, atender y seguir están en gerundio. Y esto no es por casualidad. En la Biblia no hay nada que sea casual. Dios habla de forma clara y concisa a través de su palabra para que no haya duda, para que no tengamos la excusa de la ignorancia. No hay ni una sola palabra en la Biblia que sea casual. Y quiero deciros que el gerundio indica una acción
que se mantiene en el tiempo. Es una acción que se realiza y se sigue realizando en el tiempo. Por lo que escoger la vida y escoger la bendición no es que una vez en mi vida, en el pasado, decidí amar a Dios y abrirle la puerta de mi corazón y ya está. No se trata de que un día, cuando me convertí y le entregué mi vida y mi corazón a Dios, ya se acabó todo. Se trata de que a partir de ese momento, a lo largo de toda mi vida, voy a vivir amando a Dios, obedeciéndole en todo, dejando que Él gobierne mi vida y haciendo su voluntad en todo. No en momentos puntuales en mi vida, sino a lo largo de toda mi vida. A partir del día de nuestra conversión, ya no debemos o ya no podemos vivir para satisfacer nuestros deseos, sino que tenemos que vivir para satisfacer los deseos de Dios y la voluntad de Dios, porque los deseos de Dios y la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Esto a veces no lo entendemos. A veces, sobre todo cuando somos jóvenes, podemos pensar que los deseos de Dios, la voluntad de Dios para mí no es lo mejor para mí, porque cuando somos jóvenes nos creemos muy listos y nos creemos muy autosuficientes. Pero yo fui joven también, aunque ya no lo voy pareciendo. Y yo pensé así también. Mis padres eran cristianos, mis padres eran pastores. Y yo pensaba, podría haber conocido al Señor siendo mayor cuando ya tuviera mi vida hecha. Y ahora poder disfrutar siendo joven. Pero os puedo decir que joven fui y he envejecido, o estoy envejeciendo, no mucho todavía, pero voy envejeciendo. Y he podido darme cuenta que no hay nada mejor que obedecer a Dios. Dios lo único que quiere es lo mejor para nosotros. Él quiere librarnos de los peligros que hay en este mundo. Él quiere librarnos del enemigo, porque el enemigo solo viene a robar, matar y destruir. Y Él quiere enviarnos al infierno, pero no solo quiere enviarnos al infierno, Él quiere destruirnos ahora en nuestra vida presente. Y Dios quiere protegernos, quiere preservar nuestras vidas, quiere que podamos vivir una vida de bendición. Y para eso tenemos que obedecerle, porque los deseos de Dios no son deseos egoístas de autosatisfacción, ni sus deseos son deseos caprichosos. Dios nos conoce eternamente, Dios nos conoce por entero, Dios nos conoce en todas las áreas de nuestra vida. No hay cosa en nosotros que Él no conozca. Él conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Dios conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y lo que es más importante, conoce también nuestro futuro. En consecuencia, Él es el único que de verdad sabe lo que necesitamos y lo que es mejor para nosotros. Y por eso Él quiere reinar en nuestro corazón para llevarnos al lugar de bendición, para llevarnos a la tierra prometida, donde podamos encontrar descanso para nuestra alma y donde Él pueda satisfacer nuestras necesidades. No solamente nuestras necesidades físicas, materiales, económicas. Él quiere satisfacer también nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades interiores. Él quiere satisfacer toda necesidad que haya en nosotros. Dios quiere que nosotros podamos experimentar la verdadera vida que procede de Él. Y Jesús dijo que si lo conociéramos a Él, si bebiéramos de su agua, nunca más volveríamos a tener sed, porque su agua sería como una fuente en nuestro interior. Escoger la bendición y la vida implica amar y seguir amando a Dios durante toda nuestra vida. Por eso Jesús dijo que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de Él, porque Él quiere que nosotros lo amemos y lo sigamos amando
durante toda nuestra vida. Pero quiero leer para que no se nos olvide lo que significa el amar a Jesús. Vamos a leer en Juan capítulo 14 y versículo 15. Por favor, cuando lo encontréis, leerlo en voz alta. Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la prueba de que amamos a Jesús y por tanto que amamos a Dios es que le obedecemos, es que guardamos sus mandamientos. O lo que es lo mismo, que vivimos conforme a sus mandamientos. No es suficiente con decir que le amamos y ya está. Hay que obedecerle. Hay que vivir conforme a lo que está establecido en su palabra. Porque como os decía antes, las palabras se las lleva el viento. Lo que importa son los hechos. Lo que importa es que vivamos la palabra de Dios. Además, muchas veces os he puesto el ejemplo y os lo voy a volver a poner, del maltratador. Siempre el maltratador dice que ama a su esposa. Es más, con mucha frecuencia, después de darle una paliza y dejarla medio muerta, le dice que eso lo ha hecho porque la ama. Y yo quiero preguntarte, ¿realmente el maltratador ama a su esposa? Evidentemente no. Porque cuando se ama a alguien de verdad, no se le hace daño, sino todo lo contrario. Se le trata con amor, con cariño, con delicadeza, con cuidado, con mimos. Pues cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pero vivimos de espaldas a la voluntad de Dios, es como si fuéramos maltratadores de Dios. Porque con nuestra boca decimos amar a Dios, pero con nuestros hechos estamos demostrando todo lo contrario. Si de verdad amamos a Jesús, tenemos que vivir conforme a sus mandamientos, tenemos que vivir obedeciendo su voluntad. Estas palabras de Jesús de si me amáis, guardad mis mandamientos, son equivalentes a las palabras que hemos leído en Deuteronomio. Si queremos escoger la vida y la bendición, hay que amarlo y seguir amándolo a lo largo de toda nuestra vida, pero no de boquilla. No como dijo Dios, que se quejó de su pueblo Israel, que decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No debemos de amarlo de boquilla, sino que debemos de amarlo atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él. Es decir, obedeciendo sus mandamientos. Está claro que lo que pide Dios en el Antiguo Testamento es lo mismo que Jesús pide en el Nuevo Testamento. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Dios dice, si queréis la vida y la bendición, me tenéis que amar guardando mis mandamientos, porque dice que debemos de atender a su voz y seguirle. ¿Qué quiere decir guardar sus mandamientos? Amar a Dios o amar a Jesús implica necesariamente vivir obedeciendo a Dios. No se trata de una decisión que tomamos un día en el pasado y ya está. Se trata de una decisión permanente que nos tiene que seguir afectando a lo largo de toda nuestra vida, de tal manera que cada vez que tengamos que tomar una decisión, nuestras decisiones estén claramente afectadas por el hecho de que hemos escogido la vida y la bendición. Y en consecuencia todas nuestras decisiones deben de estar condicionadas por la voluntad de Dios. Y no haremos nada que vaya en contra de la voluntad de Dios establecida en su palabra. Todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida deben de estar condicionadas por el hecho de que ya no vivimos para nosotros. Si de verdad hemos escogido la vida, hemos escogido vivir en bendición y no en maldición, tenemos que vivir amando a Dios
Tenemos que vivir tomando las decisiones que glorifican a Dios, que honran a Dios. El amar a Dios no es una experiencia mística, es una realidad práctica que nos lleva a vivir conforme a los principios y a los valores establecidos por Dios. Os voy a poner un ejemplo que está muy actual, que es muy actual. Y el ejemplo que os voy a poner es, por ejemplo, respecto al domingo que viene. Si estáis un poco al tanto de las noticias, el domingo que viene hay elecciones en España. Y tenemos que decidir si vamos a votar o no vamos a votar. Es decir, si vamos a votar o nos vamos a abstener. Esto lo podemos decidir porque en España la abstención es una opción legal. Hay países donde el ir a votar es una obligación legal. Y por tanto en esos países los cristianos están moralmente obligados como cristianos a votar. Porque los cristianos debemos de cumplir la ley de los hombres siempre y cuando no contradigan la ley de Dios. Pero en España la abstención es legal, es una opción legal. Por lo que lo primero que tenemos que decidir es si vamos a votar o no. Y esta decisión debemos de tomarla de forma reflexiva, pensando en cuál es la voluntad de Dios. Y en consecuencia debemos de tomar la decisión de ir a votar o no en función de lo que creemos que va a glorificar más a Dios. Pero si tomamos la decisión de ir a votar, tenemos también que tomar otra decisión, que es tan importante o más que tomar la decisión de ir a votar o no, y es, ¿qué vamos a votar? Y no os preocupéis si no voy a dar un mitin político para que votéis un partido concreto. Pero los cristianos no podemos votar como los incrédulos. Los incrédulos votan según sus inclinaciones políticas. Pero los cristianos no podemos votar conforme a nuestras inclinaciones políticas. Ya sean de derechas o de izquierdas, me da igual la inclinación que podamos tener. De hecho, hay cristianos con inclinaciones conservadoras y hay cristianos con inclinaciones progresistas. Pero el cristiano no puede votar conforme a sus inclinaciones. El cristiano tiene que votar teniendo en cuenta los principios y los valores del reino de los cielos. Si por afinidad política yo voto a un partido, sea de izquierdas o de derechas, o más que yo voto, si por afinidad política yo votaría a un partido, ya sea de izquierdas o de derechas, pero veo que en su programa electoral promueven leyes que son claramente y abiertamente contrarias a la voluntad de Dios o contraria a los principios y valores cristianos, si de verdad soy cristiano, no le puedo dar mi voto, aunque esa sea mi inclinación política. Porque con mi voto le estoy dando mi apoyo y en consecuencia me convierto en cómplice delante de Dios de las leyes que promulguen contrarias a la voluntad de Dios y que figuraban en su ideario político o en su programa electoral. Esto muchas veces los cristianos no lo toman en cuenta y votan según sus inclinaciones políticas, pensando que lo que hagan después los partidos no les afecta a ellos, no les afecta en su relación con Dios. Pero no es así. Porque si le estamos dando nuestro voto a un partido delante de Dios, nos convertimos en cómplices de lo que ese partido haga, que esté en su programa electoral o en su ideario político. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Si yo voto a un partido que no está en contra del aborto, y estoy hablando no que lo promueva, simplemente que no esté en contra del aborto, y ese partido gana las elecciones, yo seré culpable delante de Dios
del asesinato y el derramamiento de sangre inocente de todos los niños que van a morir por culpa de las leyes abortistas. Así que, si soy cristiano, no puedo votar conforme a mi inclinación política, sino que debo de votar conforme a los principios y a los valores y a la moral establecida por Dios en su palabra. A lo mejor puedes pensar, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Si yo voto a un partido que promueve el aborto y gana las elecciones y hace leyes abortistas, yo no tengo la culpa. Pero yo te digo, eso es lo mismo que si tú participas en un complot para asesinar a alguien. Aunque tú no seas la mano ejecutora del asesinato, tanto delante de Dios como delante de los hombres, eres culpable de asesinato en el mismo grado que aquel que ejecuta el asesinato. Pues esto es lo mismo, porque para que se promulguen leyes abortistas, tienen que tener mi voto, o votos suficientes para llegar al gobierno. Por tanto, mi voto es cómplice de los asesinatos que se van a cometer. El ser cristiano o el amar a Dios implica que no podemos desvincularnos de la voluntad de Dios en ningún momento, ni en ninguna decisión que tengamos que tomar. Todos nuestros actos, todas nuestras decisiones deben de estar condicionadas por nuestro amor a Dios y nuestro deseo de obediencia a Dios. Porque el ser cristiano no es algo de quita y pon. El ser cristiano no es algo que hoy puedo ser cristiano y mañana no serlo. El ser cristiano es permanente. Si yo soy cristiano, es que he nacido de nuevo. Y si he nacido de nuevo, soy un hijo de Dios. Y un hijo no puede hoy ser hijo y mañana no serlo. Yo no puedo ser hoy hijo de mi padre y mañana ser hijo del vecino. Porque si soy hijo de mi padre, lo soy en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar, en todo momento, y con todas las responsabilidades que eso conlleva. Quiero insistir que el tiempo verbal usado por Dios en Deuteronomio es el gerundio, que implica una acción que se realiza y que se mantiene en el tiempo. Es decir, lo de amar a Dios, de atender su voz y seguirlo, es algo que no podemos realizar de forma puntual, sino que debemos de realizarlo a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo de toda nuestra vida debemos de amar a Dios. A lo largo de toda nuestra vida tenemos que escuchar su voz y tenemos que atender a Dios a lo largo de toda nuestra vida. Y tenemos que seguirlo a Él permanentemente. Cada acción que vayamos a realizar en nuestra vida, cada decisión que vayamos a tomar en nuestra vida, debe de estar condicionada por lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Y no nos podremos excusar delante de Dios alegando ignorancia, porque Él ha dejado muy clara en su palabra cuál es su voluntad, cuáles son los valores y los principios que deben de regir nuestra vida. Pero además, el hecho de que Él quiere que le obedezcamos no es por una satisfacción suya. Él no obtiene ningún beneficio con que nosotros le obedezcamos. Él quiere que le obedezcamos por nuestro bien, porque siempre que tomamos decisiones equivocadas en nuestra vida, tarde o temprano pagamos las consecuencias de las decisiones equivocadas que hemos tomado. No solo porque Dios nos vaya a castigar, porque muchas de las consecuencias que pagamos no son castigos directos de Dios, aunque a veces sí son castigos de Dios. Podemos leer lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Por favor, cuando lo encontréis, leerlo. Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6.
que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dice diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando Él reprendido por Él. Dice que no menospreciemos la disciplina del Señor, porque Dios, al que toma por hijo, lo disciplina. Dios, que nos ama, nos disciplina y nos castiga para evitar los males mayores. Así que si de verdad somos hijos, tenemos que aceptar la disciplina de Dios, sabiendo que los castigos de Dios nunca son para destruirnos. Pueden hacernos daño. Como si tú ves que un niño, tu hijo está jugando cerca de un enchufe, metiendo el dedito en el enchufe y no te hace caso, al final le pegas un azote en el culo, porque prefieres hacerle un poco de daño en el culo que meta el dedo en el enchufe y se electrocute. Pues Dios, para evitarnos males mayores, Él nos castiga, pero su castigo nunca es para destruirnos, sino que el castigo de Dios es para rescatarnos y para restaurarnos. Así que no debemos menospreciar la disciplina del Señor, ni nos debemos de quejar por su corrección, porque si la soportamos y aprendemos la lección, creceremos espiritualmente. Pero como os decía antes, las consecuencias que pagamos por tomar decisiones equivocadas no siempre son un castigo de Dios, sino que muchas veces son simplemente las consecuencias de habernos salido de la voluntad de Dios, que siempre es lo mejor para nosotros. Aunque no lo entendamos, la voluntad de Dios siempre es lo mejor para nosotros, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no lo entendamos y no nos lo parezca. Os voy a poner un ejemplo. Pensemos en una manada de news. Supongo que todos hemos visto documentales en la televisión y pensemos en una manada de news. Cuando una cría se sale de la manada y es atacada por una manada de leonas, si muere comida por las leonas, el dolor que le ha causado el ser devorada por las leonas, ¿ha sido como castigo de sus padres o ha sido por haberse salido de la protección de la manada? El dolor que ha tenido que soportar ha sido por salirse de la protección de la manada, no porque los padres le hayan impuesto un castigo. De la misma manera, cuando nosotros no obedecemos a Dios y nos salimos de la protección de Dios, sufrimos el ataque del león rugiente que anda alrededor nuestro para ver si nos puede devorar. Pero además, el salirnos de la voluntad de Dios también nos lleva a sufrir las consecuencias, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y al salirnos de la voluntad de Dios ya no estamos en el mejor camino. Y por tanto las consecuencias que vamos a sufrir ya no serán las mejores que podríamos haber tenido. Otro ejemplo que voy a poneros es en la parábola del hijo pródigo. Supongo que todos conocéis la parábola del hijo pródigo. El hijo menor de esta parábola vivía en unas condiciones inmejorables. Vivía en la casa de su padre a cuerpo de rey. Él era el segundo de los hijos del Señor, del dueño, del terrateniente. Él lo tenía todo. Podía haber sido perfectamente feliz, pero como era joven, le ocurrió como a muchos jóvenes, que se creyeron más listos que su padre y le dijeron a su padre: mira, aquí tengo que seguir las normas que tú me pones, aquí tengo que vivir de acuerdo a como tú quieres que yo viva, y yo ya soy mayorcito para vivir mi vida, así que dame mi herencia. Que ya tenía cara el chico, que le pide la herencia al padre sin que el padre hubiera muerto, pero le pide la herencia porque quería vivir su vida. Y el padre repartió la herencia entre sus hijos y le dijo a su hijo menor:
esto es lo que te corresponde. Y él se fue muy feliz. Y sabéis, se fue lejos porque no quería que el padre pudiera controlarlo. Se fue lejos para que ningún amigo del padre pudiera ir diciéndole al padre: oye, he visto a tu hijo hoy, está en tal sitio haciendo tal y tal cosa. Se fue lejos y vivió su vida. Y al principio parecía que todo le iba bien, porque cuando uno tiene dinero, aparentemente todo va bien. Tenía muchos amigos. Iba de fiesta en fiesta, aparentemente de felicidad en felicidad. Pero llegó el momento en que el dinero se gastó y los amigos desaparecieron. Y tuvo necesidad. Y tuvo hambre. Y el único trabajo que encontró era cuidando cerdos. Y hoy en día para nosotros diríamos: bueno, un trabajo es un trabajo, ¿qué más da? Pero para un judío, cuidar cerdos era una deshonra. De hecho, habían judíos que cuidaban cerdos porque necesitaban la piel del cerdo. Lo único que se aprovechaba del cerdo. Qué pena con lo bueno que está. Que dicen hoy en día que del cerdo se aprovecha hasta sus andares. Pero por necesidad de la piel, del cuero que se saca de la piel del cerdo, pues había judíos que lo cuidaban. Y tenían que vivir fuera de las ciudades. No podían vivir en medio de la sociedad judía porque eran considerados malditos, impuros, inmundos. Pues este joven se vio abocado a tener que aceptar ese trabajo de cuidar cerdos. Pero se ve que la paga era tan pequeña que anhelaba quitarse el hambre comiendo las algarrobas que comían los cerdos. Así que yo quiero que nos preguntemos: todas las consecuencias que tuvo que pagar este joven por salir de la casa de su padre, ¿fueron un castigo de su padre? No. No fueron un castigo de su padre. Fueron las consecuencias de haber salido del cuidado y de la protección de su padre. Y cuando nosotros dejamos de obedecer la voluntad de Dios, nos salimos de la cobertura y de la protección de Dios. Y las consecuencias que pagamos son las consecuencias normales por haber escogido la maldición y la muerte en nuestras vidas, aunque no lo hayamos hecho de forma consciente. Normalmente yo no digo: mira, me gusta sufrir, así que voy a coger la maldición. No, yo no digo eso. Pero cuando Dios me dice una cosa y hago lo contrario de lo que Dios me dice, aunque yo no diga de forma consciente, escojo la maldición, estoy realmente escogiendo la maldición y la muerte por salirme de la voluntad de Dios. Quiero recordar que por el pasaje que leímos al principio debemos de tener claro que la vida y la bendición, o la muerte y la maldición, dependen de nuestra elección. Dios les dijo a su pueblo y nos dice hoy: escoge pues la bendición. Dios nos pone delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y Él quiere que nosotros escojamos la bendición, pero Él no nos va a obligar. Dios no nos impone su voluntad. Dios no nos impone su voluntad, pero tampoco va a evitar que paguemos las consecuencias de las decisiones que tomemos. El que nosotros escojamos la vida y la bendición tiene unas consecuencias beneficiosas para nuestra vida. Y el que nosotros escojamos la maldición y la muerte tiene consecuencias negativas para nuestra vida. Y las consecuencias están inexorablemente unidas a la decisión que tomemos. Por eso Dios nos dice: escoge pues la vida, escoge pues la bendición. Si yo siembro patatas, no puedo ir a recoger melones. Si yo siembro patatas, recogeré patatas. Y si yo siembro muerte y maldición, recogeré muerte y maldición. Pero si yo siembro vida y bendición,
recogeré vida y bendición. Por eso, si escojo amar a Dios y obedecerlo en todo, cosecharé la vida y la bendición. Dios nos está diciendo en este día: escoge pues la vida y la bendición. Aún estamos a tiempo de escoger. Cuando llegue el día de nuestra muerte, y nadie sabemos cuándo ese día nos llegará, porque cuánta gente muere cada día en accidentes, cuánta gente cada día de manera inesperada recibe el diagnóstico de una enfermedad terminal. Mi padre falleció con 53 años por un cáncer. Y sabéis, yo me acuerdo, os digo esto para que nos ayude a entender que no podemos hacer planes, sino que debemos de confiar en Dios, entregar nuestras vidas a Dios y confiar en Él. Mi padre era pastor y había un matrimonio en la iglesia, unos chicos bastante jóvenes, que estaban enfermos de SIDA. Estoy hablando de hace más de 20 años, o algo más de 20 años. Hace 20 años no había los adelantos y descubrimientos que hay hoy en día respecto al SIDA. Este matrimonio, antes de convertirse, habían sido drogadictos y habían contraído el SIDA por usar jeringuillas y agujas contaminadas. Y yo me acuerdo con qué amargura la chica le decía a mi padre: es que tú no sabes lo que es vivir con una condena a muerte encima de ti. Porque en aquella época el tener el SIDA era prácticamente una condena a muerte. Hoy en día se puede vivir casi perfectamente, cuidándote un poco y tomando el tratamiento adecuado. Pero en aquella época había poco tratamiento. Y ella le decía con amargura en su corazón: es que tú no sabes lo que es vivir con una condena a muerte sobre tu cabeza. Pues sabéis, ella murió después que mi padre. Mi padre, que en ese tiempo estaba sano, al poco tiempo le diagnosticaron el cáncer y en 1 año y medio murió. Partió con el Señor. Así que por muy sano que estemos, por muy bien que estemos viviendo, por muy jóvenes que seamos, nadie podemos saber qué será de nosotros mañana. Por tanto, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios te está diciendo: escoge pues la vida para que te vaya bien. Escoge pues la vida amándome a mí y viviendo conforme a mi voluntad. Quizás mañana sea demasiado tarde. Hoy es el día. Pero que esta decisión que tomes, la tomes de manera permanente y que condicione todo el resto de tu vida. No digas: sí, hoy escojo la vida, pero mañana viviré como me dé la gana, mañana tomaré las decisiones según mis deseos, según mis sentimientos, según mi voluntad. Si hoy escojo la vida, es para vivir el resto de mi vida amando al Señor, siguiendo al Señor, atendiendo a su voz y obedeciéndole en todo. Porque nadie que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es digno de entrar en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a ser fieles en toda nuestra manera de vivir. Vamos a orar, Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das la opción de escoger la vida y la bendición. Ayúdanos a ser conscientes de la tremenda responsabilidad que has puesto delante de nosotros. Porque de esa decisión depende el resto de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz. Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas convicción de pecado y arrepentimiento. Tu palabra dice que tu Espíritu nos guiaría a toda la verdad y convencería al mundo de justicia, de juicio, Señor. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, que si no te amamos a ti sobre todas las cosas, si no atendemos a tu voz y te obedecemos, estaremos escogiendo la maldición
estaremos escogiendo la muerte. Yo te pido, oh Dios, que nos hagas conscientes. Yo te pido que nos abras los ojos del entendimiento para que toda nuestra vida esté condicionada por tus principios, por tus valores, por tu voz, Señor. Que no vivamos como si no tuviéramos que dar cuentas a nadie. Que en todo tiempo, en todo momento, seamos conscientes de que somos mayordomos y que un día vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. Yo te pido, Señor, que cuando salgamos de este lugar, tu palabra permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón y llegue a ser parte de nuestra vida, Señor. Llegue a ser una realidad de nuestra vida, para que de manera habitual tomemos las decisiones que tomemos, las tomemos siendo conscientes de cuál es tu voluntad, de cuáles son los principios y los valores que deben de regir nuestra vida. Oh Dios, conviértenos a ti de todo corazón. Que no seas una religión para nosotros, sino que de verdad mantengamos una relación real y viva contigo, Señor. Oh Padre, bendice, Señor, a tu iglesia. Edifica tu reino y extiende tu reino sobre esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén.